Buenas tardes, mi nombre es Heiser González. En el día de hoy estaré hablando sobre los organismos autótrofos. No todos los organismos vivos obtienen la energía y nutrientes necesarios para realizar sus funciones biológicas de las mismas fuentes, sino algunos han desarrollado distintas formas y actitudes para poder sintetizar de sus formas de energía a partir del carbono presente en el ambiente. Una de las formas de nutrientes existentes entre los organismos es llamada la autotrofía. En este punto hablaremos qué son los organismos autótrofos. Podemos entender por que los organismos autótrofos son aquellos que tienen la capacidad de obtener la energía y nutrientes necesarios a partir de materia inorgánica y bien lo hacen ya sea por luz solar o mediante un proceso llamado fotosíntesis, o bien a través de procesos químicos oxigenantes como compuestos de inorgánicos en un proceso llamado como quimiostasis. Así pues, los organismos autótrofos no necesitan alimentarse de otro ser vivo para obtener la energía necesaria, aunque sí son consumidos por estos, con el fin de ser consumidores primarios, lo que los convierte en uno de los principales productores en la red trófica. Un organismo que produce compuestos orgánicos complejos como carbohidratos, grasas y proteínas, usando el carbono y sustancias simples como el dióxido de carbono, generalmente utilizando la luz solar en el proceso de fotosíntesis o reaccionando de manera química de materias inorgánicas en la quimiostasis. Los autótrofos no necesitan fuente viva de carbono o energía. Son los productores de la cadena alimentaria, como las plantas en la tierra o las algas en el agua. En contraste con los heterófagos, que son consumidores de los autrófagos y otros heterótrofos. Los autótrofos pueden reducir el dióxido de carbono para producir compuestos orgánicos para la biostasis y su combustible químico de alimento. La mayoría de los autótrofos son utilizados en el agua para reducir el dióxido de carbono, pero pueden ser utilizados también como compuesto de hidrógeno con el sustrato también de hidrógeno. Sabemos que los autótrofos son partes fundamentales de los ecosistemas de todo el mundo, tomando energía del medio ambiente y transformándola o en sustancias químicas, utilizándola para crear combustibles como los carbohidratos. Podemos ver que este mecanismo llamado productores primarios son los que los otros organismos llamados autótrofos integran a los autótrofos como alimento para llevar a cabo funciones necesarias para su vida. Por lo tanto, los heterótrofos, todos los animales y casi todos los hongos, así como la mayoría de las bacterias, dependen de los autótrofos o de los productores primarios para las materias primarias y los combustibles necesarios para la vida. Los heterótrofos obtienen energía y al descomponer carbohidratos y mediante funciones orgánicas como carbohidratos, grasas y proteínas obtenidas de sus alimentos. Los organismos carnívoros dependen directamente de los autótrofos, ya que los nutrientes que obtienen de sus presas heterótrofos provienen de estos, ya que son consumidos por ellos. La mayoría de los ecosistemas sostienen la producción primaria de los autótrofos y plantas y que capturan el dióxido de carbono y liberan oxígeno, siendo así parte fundamental dentro de la cadena de la vida, ya que el oxígeno es la parte fundamental para todo inicio de vida. La mayoría de estos tienen como función capturar materias inorgánicas y también luz solar para producir energía necesaria para su supervivencia. Como también podemos ver que muchos de estos producen
azúcares, almidones y glucosa para los que los consumen, también siendo así parte fundamental dentro de la vida, ya que producen grasas y proteínas. Cuando los autótrofos son consumidos por los heterótrofos, es decir, con los consumidores, los carbohidratos y grasas y proteínas que contienen se convierten en fuente de energía de estos. Las proteínas que pueden producir de estos son muy importantes para las funciones vitales de ellos. Como sabemos, son partes fundamentales de la vida, siendo así que los autótrofos son parte fundamental dentro de la cadena alimenticia, dando así como resultado que sin estos la vida no sería sustentable. Y mi punto sería historia de los organismos autótrofos. La historia de los organismos autótrofos. En el primer organismo autótrofo se desarrolló hace unos 2 millones de años. Los fotos autótrofos evolucionaron a partir de la bacteria heterótrofas, mediante el desarrollo de la fotosíntesis. Las primeras bacterias fotosintéticas utilizan sulfuro de hidrógeno. Debido a la escasez de sulfuro de hidrógeno, algunas bacterias fotosintéticas evolucionaron a partir de usar agua en la fotosíntesis, dando lugar a cianobacterias. La heterótrofa es un organismo que no puede producir su propio alimento, sino que se nutre de otras fuentes de carbono orgánico, principalmente de materia vegetal o animal. En la cadena alimentaria, los heterótrofos son consumidores primarios, secundarios y terciarios, pero no productores. Los organismos vivos que no son heterótrofos incluyen todos los animales y hongos, algunas bacterias y protistas y muchas plantas parasitarias. Organismos autótrofos. Algunos organismos dependen de compuestos orgánicos como fuente de carbono, pero pueden utilizar compuestos ligeros o orgánicos como fuente de energía. Estos organismos no definen como autótrofos, sino más bien como heterótrofos, un organismo que obtiene carbono a partir de compuestos orgánicos, pero que obtienen energía de la luz. Se denominan fotoheterótrofos, mientras que organismos que contienen carbono de compuestos orgánicos y energía de la oxidación de compuestos inorgánicos se denominan quimiolitoheterótrofos. Algunos ejemplos de los organismos heterótrofos son plantas, bacterias y bacterias de hierro o algas. En la ecología, los organismos autótrofos son los fundamentales para las cadenas alimentarias de todos los ecosistemas del mundo. Toman energía del medio ambiente en forma de luz solar o sustancias químicas inorgánicas y lo utilizan para crear moléculas de combustible como lo de carbohidratos. Los mecanismos se llaman producción primaria. La mayoría de estos ecosistemas se sustentan de la producción primaria autótrofa de plantas y cianobacterias que capturan la foto y inicialmente liberados por el sol. Las plantas solo pueden usar una fracción aproximadamente del 1% de esta energía para la fotosíntesis. El proceso de fotosíntesis divide una molécula de agua, liberando oxígeno a la atmósfera y reduciendo el oxígeno de carbono para liberar los átomos de hidrógeno que limitan el proceso metabólico de producción primaria. Algunos ejemplos de organismos autótrofos serían las bacterias incolaras de azufre, bacterias de nitrógeno, bacterias de hierro, bacterias de hidrógeno y cianobacterias. Las bacterias incolaras de azufre
se transforma en H2 que abundan en aguas residuales para convertirlo en su alimento. Baterías de nitrógeno quimios sintéticos oxidan amoníaco para transformarlo en nitratos. Baterías de hierro químicos sintéticos a través de la oxidación convierten compuestos ferrosos en compuestos férricos. Las baterías hidrógeno quimiosintéticos utilizan el hidrógeno molecular. Las ciano de bacterias fotosintéticos, los únicos organismos procariotes capaces de realizar fotosíntesis oxigénica. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Stephanie Smith, estudiante de Turismo Alternativo del grupo 3.1. A continuación, les presentaré algunos ejemplos de organismos autótrofos. Como hemos visto, los organismos autótrofos se clasifican en fotótrofos y quimioautótrofos. Los organismos fotótrofos son aquellos quienes tienen la capacidad de tomar fotones de la luz del sol como fuente de energía. Estos incluyen plantas, algas, helechos, musgos, cianobacterias y algunas bacterias. Cianobacterias. Estos son organismos microscópicos que contienen clorofila, lo que les permite realizar fotosíntesis. Por ello, históricamente se les ha identificado como algas verdes azules. Algunos ejemplos de cianobacterias son los Crococcus y los Nostoc. En este grupo también encontramos a las algas verdes, quienes deben su color a la presencia de la clorofila, que es una molécula que sirve para realizar la fotosíntesis. La clorofila es de color verde. Estas algas verdes viven en aguas dulces y saladas a poca profundidad. Existen algas verdes unicelulares y pluricelulares. Algunos ejemplos de algas verdes unicelulares son las Glauclena y los Volvox. Estos últimos, a pesar de ser unicelulares, pueden asociarse y formar colonias. Algunos ejemplos de algas verdes pluricelulares son la Cycnema y las Epirogyra. Estas son algas de agua dulce como por ejemplo charcos, lagos, lagunas, etc. Aquí también podemos ver algas verdes marinas como la Caulerpa racemosa y la Ulva lactuca. En este grupo también podemos encontrar algas pardas. El pigmento que utilizan para realizar la fotosíntesis es de color marrón amarillento. Esta molécula es más sensible a la luz que la clorofila. Por eso, las algas pardas pueden vivir a mayor profundidad. Algunos ejemplos de algas pardas son los Fucus basilochus y las Macrocystis pyriphera, que como dice su nombre, estas son enormes. En este grupo también encontramos a las algas rojas. El pigmento que utilizan para hacer la fotosíntesis es de color rojo. Es el pigmento más sensible a la luz, por lo que estas algas pueden vivir a profundidades donde la luz que llega es muy tenue. Algunos ejemplos de algas rojas son las Gelidium y las Glacilaria. En este mismo grupo también encontramos a los musgos y hepáticas. Algunos ejemplos de estos son
los Octoblepharum y los Anthoceros. En este grupo también encontramos a los helechos, que pueden ser desde helechos arbóreos hasta Asplenium. Como mencionamos al principio, las plantas también pertenecen al grupo de los fotótrofos. Las plantas pueden ser terrestres y acuáticas. Algunos ejemplos de plantas terrestres son la flor del Espíritu Santo, los girasoles, la Huerclea ferox, el cuipo, el árbol Panamá, entre tantas plantas que hay en nuestro alrededor. En este grupo también tenemos las plantas acuáticas, como por ejemplo la lenteja de agua, las hidrilas. En el grupo de los organismos quimiautótrofos podemos encontrar bacterias, las bacterias del hierro, como por ejemplo las Thiobacillus ferroxidans, que estas obtienen su energía por medio de compuestos inorgánicos del ambiente ricos en hierro. Así como también encontramos bacterias del azufre, que estas obtienen su energía a partir de mineral de azufre, como por ejemplo la Thiobacillus dioxidans. Para finalizar, también tenemos las bacterias del nitrógeno, como por ejemplo los nitrosomas. Muchas gracias. Características de los organismos autrótrofos. Los organismos autrótrofos se caracterizan por realizar procesos anabólicos de síntesis de compuestos complejos a partir de moléculas más sencillas. Para obtener energía, los organismos autrótrofos convierten el carbono inorgánico del medio en compuestos orgánicos mediante un proceso conocido como fijación del carbono, que presta varios tipos. Según la forma en que obtengan la energía, los organismos autótrofos pueden ser heterótrofos o quimiotrófos. Organismos autótrofos, los fotótrofos. Estos generan su propio alimento a partir de luz solar, que las plantas y las algas captan mediante unos orgánulos llamados cloroplastos, donde se encuentra el pigmento clorofila, que les proporciona un calor verdoso, dióxido de carbono, forma inorgánica de carbono, y agua con los que forman azúcares que emplean como fuente de energía. En un proceso llamado fotosíntesis, los organismos autótrofos, los quimiotrófos. Por su parte, los organismos quimiotrófos emplean otras sustancias químicas como fuente energética, tales como el sulfuro de hidrógeno, azufre, amonio o hierro ferroso, en el proceso de quimiosíntesis. Dentro de la trófica, los organismos autótrofos desempeñan el importante papel de los productores primarios, que son aquellos que sirven como fuente alimenticia. De los organismos heterótrofos, también denominados consumidores. Entre las principales características de los organismos autótrofos podemos destacar que absorben sustancias inorgánicas del ambiente, tales como el agua, el dióxido de carbono, que los sustratos a partir de los cuales elaboran sus azúcares. También utilizan la energía proveniente del ambiente
ya sea lumínica o química, que deriva determinadas relaciones para elaborar sus azúcares. En el interior de sus células ocurren reacciones de síntesis, fotosíntesis o quimiosíntesis, que transforman sus sustratos en la orgánica. No requieren de otro organismo para obtener su alimento. Conforman el primer eslabón de cualquier cadena. También generalmente son organismos de origen vegetal y algunas bacterias. Su color es verdoso, aunque algunos pueden tener color rojizo. Son organismos productores y son fotolitos autótrofos porque su transformación ocurre durante la fotosíntesis. Son fundamentales para la alimentación de los organismos heterótrofos. Su nutrición es autrótrofa, ya que elaboran su propio alimento. Contienen carbono, el cual es esencial para sus funciones. Pueden convertir la energía física y química en carbohidratos. Únicamente necesitan agua, dióxido de carbono y sales inorgánicas para vivir. Se dividen en fotosíntesis o quimiosintéticos. No necesitan de otros seres vivos para poder alimentarse. También pueden vivir en el medio ambiente acuático como en el terrestre. Sus células contienen el cloroplasto, aunque ejecutan relaciones anabólicas. También podemos mencionar que son muy abundantes. Los organismos autótrofos son los seres vivos más abundantes sobre la biosfera. Y aunque podemos pensar que las plantas son los autótrofos principales, en realidad son los organismos autótrofos unicelulares presentes en los ecosistemas acuáticos, los que tienen mayor importancia y los que existen en mayor cantidad. También producen alimentos a partir de moléculas simples. Los organismos autótrofos son los únicos capaces de producir moléculas complejas, macromoléculas biológicas a partir de moléculas más simples. Ok, buenos días, profesor. Yo le quiero decir en la charla que soy el Fernando Cuánto Falcón sobre la clasificación del organismo autótrofo, los tipos de nutrición, los que quiero presentar, los quimio autótrofo que contiene los compuestos orgánicos, fotoautótrofo, contiene fuente de energía luz y donador inorgánico y fuente de carbono inorgánico. Los ejemplos de ellos tipos de nutrición que son bacterias, nidificantes, mucha arquea, organismos fotosintéticos, cianobacterias. Pienso que la cianobacteria a la planta hay que reconocer que el organismo autótrofo, vamos a ir hablando de posiciones y las definiciones para poder definir los diferentes tipos de la clasificación. Ok. Ok, las clasificaciones del organismo autótrofo, los organismos se clasifican en dos partes. Los fotótrofos son todos los organismos que dependen de la energía para crear procesos de la fotosíntesis. O sea que además de necesitar energía que necesitan para vivir a partir de fuentes energéticas como químicos volátiles, hidrógeno molecular, sulfuro de hidrógeno, fosforo, amonio, y etcétera. Ok, y los quimiotótrofos son organismos que se hagan aumentar reacciones química de oxidación para obtener energía en ambientes minerales o completas oscuridades, por lo tanto obtiene energía necesaria para vivir a partir de los rayos del sol a través de un proceso conocido como fotosíntesis. Yo creo que los fotótrofos, yo pienso que hay que reconocer que los fotótrofos, hay que reconocer la fotosíntesis de todas las plantas, los fluoros, los hierros, los armonios, y yo pienso que los químicos, los ambientes minerales,
hay que continuar, hay que clasificarlo, porque hay que clasificar dentro de la ecología aplicada para poder reconocer toda la ecología aplicada, para poder reconocer y comprender los diferentes formas de ecología aplicada con un autógrafo. Vamos a hacer la cuestión de la definición. Ok, los fotógrafos muy definibles son todos aquellos organismos vivos que obtienen alimento por medio de la luz. Recuerda que foto viene de fotón, partícula que compone la luz. En este caso, la luz que proporciona energía con la que se fabrican los alimentos, tiene capacidad de utilizar la radiación solar o tener su energía directamente a la luz solar por medio del proceso de la fotosíntesis. El ejemplo recibido son las algas, la planta, la bacteria, cianobacteria. Yo pienso que la fotógrafo, pienso que hay que reconocer los fotógrafos, hay que reconocer todo lo que características los organismos, porque hay que reconocer todos los problemas que hay en las plantas, la fotosíntesis. Pienso que la planta hay que reconocerlo, todos los problemas a un punto de vista. Vamos, por ejemplo, que las plantas de los animales, los hábitats, los bosques, yo pienso que esos bosques hay que mantener la flora y la fauna de todo el lugar para poder reconocer todos los problemas que hay en la naturaleza, lo que presentamos visto documentales para poder verlo a continuación. Vamos a hacer con los químicos autógrafos. Ok, son todos aquellos seres vivos que fabrican sus propios alimentos con ciertas moléculas vivas, químicas, sobre todo moléculas bioquímicas y inorgánicas, reducidas, no utilizan la energía del sol para producir alimentos. Los organismos simplemente que viven en ambientes extremos, donde se encuentran los químicos tóxicos, por ejemplo, para oxidación, ejemplo, vamos a mencionar el volcán activo, como por ejemplo el volcán Poás, el volcán Arenal, el volcán de México, los volcanes que son de Europa, de Asia, el azufre busca para producir sus propios alimentos. Yo pienso que eso también lo es todo, eso también para la actividad turística, eso nos afecta mucho porque yo pienso que el turismo alternativo hay que reconocer que en Panamá tenemos volcanes activos porque no tenemos quimiautógrafos, porque yo pienso que los quimiautógrafos mucho azufre nos afecta la salud. Yo pienso que hay que reconocer todos los problemas de salud es muy ambiental y hay que reconocer que todos los problemas ambientales hay en la actualidad de los ambientes eternos. Lo que yo expliqué en la definición, que los químicos son, por ejemplo, la quema de vertedero, la quema de basura, lo que por eso nos habla en su tema. Esas condiciones que son por el aire también hay que reconocer que todos esos problemas ambientales hay que reconocerlos, hay que comprender todos los problemas para poder comprender los problemas, para poder que el medio ambiente pueda reconocerlo en un ámbito urbano, tanto en un ámbito rural. Ok, la conclusión, lo que voy a concluir, los organismos autótrofos, la diferencia, hay que reconocer los organismos autótrofos, tanto los fotógrafos, tenemos la diferencia que se implanta por la planta de la fotosíntesis y también los autótrofos, hay que reconocer que los volcanes, los campeones ambientales, los autótrofos, lo que expresó más adelante, yo pienso que también hay que mantener las nociones, las clasificaciones. Ejemplo, la biodiversidad de hábitat, ecosistema de la Tierra. Yo pienso que la biodiversidad es lo que se celebra el día de hoy, domingo 22 de mayo. Yo pienso que, también hay que reconocerlo con el mismo autógrafo, lo que nos indicó el autor, hay que reconocerlo con nuestra palabra, nuestro punto de vista. Pienso que hay que reconocerlo porque la ecología del turismo, lo que nos ayudó el profesor de la teoría del laboratorio, hay que reconocer lo que todos los problemas que hay en la cosa del ambiente para poder que todo el laboratorio de la ecología aplicada hay que reconocerlo para poder comprender los puntos de vista en los detalles y también además la diferencia de las clasificaciones hay que clasificar en dos partes, porque hay que los hábitats, hay que clasificar los ejemplos para poder reconocer para poder que esta red trófica de los autótrofos hay que reconocerlo, que todos los animales, todos los seres vivos, la ecología aplicada mantiene la montaña, la biodiversidad gracias a Dios Panamá. Yo pienso que Panamá hay que concluir que Panamá tenemos una gran riqueza ambiental y para poder reconocer que la naturaleza, que en Panamá hay que reconocer todos los problemas ambientales para poder reconocer porque Panamá hay que reconocer porque Panamá posee una rica biodiversidad, vemos que los neurólogos nos ayuda a comprender los conocimientos, la ecología de parte. Yo pienso que la nutrición es más importante para el organismo humano, para poder que la ecología explicada pueda reconocer la ecología explicada, para conocer la ecología explicada. Nosotros entonces vamos a concluir con eso. Otro fue la ecología explicada por el día de hoy, domingo 22 de mayo. Miren, yo, esto.
Los organismos autótrofos son los seres vivos que tienen la capacidad de producir su propio alimento. Es decir, pueden generar compuestos orgánicos complejos, como grasas, carbohidratos o proteínas, a partir de elementos simples. Para esto, emplean reacciones químicas inorgánicas o la luz solar. Ejemplos de organismos autótrofos son las plantas, algas y las cianobacterias. Así, los organismos autótrofos reducen el dióxido de carbono para generar compuestos orgánicos, que se utilizan en la biosíntesis de sustancias. Además, la energía química se almacena para emplearse en diferentes metabolismos. La gran mayoría de los autótrofos emplean el agua como agente reductor. Sin embargo, existen otros organismos que usan el sulfuro de hidrógeno. Asimismo, considerando la fuente de energía empleada en las reacciones, los autótrofos se clasifican en fotoautótrofos y quimioautótrofos. Los fotoautótrofos, representados por las plantas, algunas bacterias y las algas verdes, utilizan la energía de la luz solar. Por otra parte, los quimioautótrofos emplean el azufre o el nitrógeno como fuente energética. A este grupo pertenecen algunas arqueas y bacterias, como la bacteria del azufre. Características de los organismos autótrofos. Síntesis de ATP. Los organismos autótrofos transforman la energía que proviene del sol en enlaces de ATP a través del proceso de la fotosíntesis. Gran parte de este ATP es hidrolizado con la finalidad de proveer energía, que será empleada en la conversión del dióxido de carbono en azúcares de 6 carbonos. Productos de la fotosíntesis. Como producto final de la fotosíntesis, que ocurre en los cloroplastos, está la sacarosa, un disacárido compuesto de fructosa o glucosa. Esta es transportada a los tejidos, que la metabolizan para obtener energía. También, este proceso genera almidón, que es una fuente de almacén de carbohidratos. Asimismo, la fotosíntesis libera oxígeno al medio ambiente. Sin embargo, existen algunas bacterias como las púrpuras y verdes donde no existe producción de oxígeno. En estas se lleva a cabo un tipo especial de proceso de la energía solar, conocido como la fotosíntesis anoxigénica. Productores. Dentro de la cadena trófica, los organismos autótrofos forman el grupo de productores. Estos son la base de la alimentación de los consumidores primarios, que, como herbívoros, se alimentan principalmente de especies vegetales. Transmisión de la energía. Los autótrofos convierten y almacenan la energía en enlaces químicos de azúcares simples. Estos se polimerizan para poder ser almacenados como carbohidratos de cadena larga, incluyendo celulosa y almidón. La glucosa también es producida y es la base de las proteínas y de las grasas. Cuando un organismo heterótrofo ingiere a uno autótrofo, las grasas, los carbohidratos y las proteínas que contienen permiten que el animal pueda realizar todas sus funciones metabólicas vitales. Tipos de organismos autótrofos. Fotoautótrofos. Los organismos fotoautótrofos utilizan la luz como fuente de energía para fabricar materia orgánica. Para esto, realizan el proceso de fotosíntesis. Un ejemplo de estos son las plantas, las algas verdes y algunas bacterias. Quimioautótrofos. Los quimioautótrofos son organismos que obtienen energía de procesos químicos inorgánicos. Actualmente, estos organismos habitan profundas, donde no reciben luz solar. Muchos viven alrededor de respiradores volcánicos, donde el calor facilita las reacciones metabólicas. Ejemplos de organismos autótrofos. Plantas y algas verdes. Estas son fotoautótrofas, ya que transforman la luz solar en carbono reducido, que actúa como fuente de energía química. Las algas verdes y las plantas son fundamentales en la cadena alimentaria, puesto que conforman parte del grupo de productores primarios. Bacterias de hierro. Las bacterias de hierro son quimioautótrofos, puesto que reciben la energía de la oxidación de sustancias orgánicas o inorgánicas.
Generalmente habitan en el suelo, en los ríos y en áreas donde abunda el hierro, como las fuentes subterráneas de agua. Bacterias de azufre. Las bacterias de azufre se encuentran en aguas estancadas o en manantiales de tipo sulfuroso. A diferencia de las algas verdes o de las plantas, no utilizan el agua como un agente reductor. Por lo tanto, no producen oxígeno. Las bacterias rojas del azufre son de gran importancia para el ecosistema, puesto que forman una parte importante de los ciclos del azufre y del carbono. Además, como productores primarios, son alimentos de una variada gama de organismos acuáticos.